Bueno, pues hoy cerramos el año con una entrevista también de balance municipal. Nos acompaña Francisco García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, pues para repasar lo que ha sido este año 2025. Movilidad, transporte, recursos sociales, planificación urbanística y proyectos estratégicos. Además, también queremos hablar de los asuntos que han marcado el debate público en estos últimos meses. Y como siempre, pues primero agradecerle al alcalde de Santa Lucía de Tirajana que ha tenido a bien pues, recibirnos en su despacho, que lo tiene precioso ya con toda esta decoración navideña. Muchísimas gracias, alcalde. ¿No? Gracias a ustedes por desplazarse hasta aquí. Y creo que también desde lo poco que podemos hacer desde la alcaldía, pues tenemos que decorar para recibir estas fechas tan entrañables para todos y vivirlas. Ajá. Alcalde, para abrir, si tuviera que resumir 2025 en una frase, ¿cuál sería? Bueno, un año de muchas enseñanzas. No se te esconde que ha sido un año complicado por la decisión política que he tomado y cuando la comuniqué, eso supuso una especie de divorcio con otros compañeros, porque aunque digamos que la amistad está por encima de todas las cosas, cuando hay amistad con política, la política influye y entorpece muchas cosas. Pero creo no, he tomado la decisión acertada y también me siento orgulloso de estar batallando desde el principio para que nuestros antiguos líderes diesen un paso a un lado con razonamiento. Pero bueno, al final se ha tomado este camino distinto, pero me alegro porque hay gente muy motivada, con ilusión, con ganas de hacer las cosas desde la base, con cercanía, y creo que ese espacio lo tenemos ganado. Alcalde, tres hitos. ¿Qué tres hitos que cree usted este año logra? Para mí el principal ha sido el parque urbano, poder adjudicar la finalización definitiva del parque urbano. Otro hito importante es avanzar con el plan general, que ayer llevamos un documento a pleno de los documentos de su tramitación. Y para mí otro hito importante fue cumplir un compromiso con los propios trabajadores de esta administración, los auxiliares administrativos, a través de promoción interna, pues 63 auxiliares han tenido la condición ahora de ser administrativos. Y te voy a poner también un cuarto hito, que aunque se produjo entre finales del año pasado y principios de este, es el proceso de estabilización del personal del Ayuntamiento de Santa Lucía, que cumplimos en tiempo y forma. Y se lo agradecí personalmente a la concejala, a la responsable de recursos humanos y a todo el personal municipal que contribuyó para que este expediente saliese en tiempo y forma y bien. ¿Algo que se ha quedado este año pendiente, alcalde? Bueno, hay una cosa que no tiene la velocidad que yo hubiese deseado, que es el tema del parque, el parking de la Libertad, que habíamos acordado en pleno que Sagulpa fuese medio propio del Ayuntamiento de Santa Lucía para poderlo abrir a través de Sagulpa, y recientemente la alcaldesa de Las Palmas me ha comunicado que va a ser imposible porque la Secretaría General de la ciudad no lo ve. Así que ya estamos trabajando en otra fórmula para abrir esta infraestructura tan necesaria. Alcalde, el municipio también, y este año, desde septiembre se anunciaron mejoras del transporte urbano en el municipio con una lanzadera desde Sardina y Ajustes. ¿Qué buscan con estos objetivos? ¿Frecuencias, más conexiones? Más conectividad con la red insular de transporte público. Las guaguas, Santa Lucía tiene una singularidad. Nosotros tenemos transporte público municipal porque somos un municipio de más de 50.000 habitantes, pero que tenemos que compatibilizarlo con la empresa que presta servicio, Global. Global antes llegaba a Sardina cuando las guaguas eran más pequeñas, pero ahora no tienen esa posibilidad, y lo que hemos hecho es, en función de la frecuencia horaria más utilizada, poner guaguas lanzaderas desde el pueblo de Sardina hasta el cruce de Sardina, que permita mayor agilidad
de comunicación y que también tengan más comodidad los usuarios a la hora de conectarse con el transporte insular. ¿Han visto esas mejoras las familias, no sé, el que se tenga que trasladar al médico, a los colegios, sobre todo la universidad? Siempre hay alguien que se queje, pero esta decisión se tomó de manera consensuada y colegiada. Se hizo una especie de encuesta de cuál era la necesidad y en base a eso se determinó esta frecuencia horaria. Yo también estoy, y el concejal responsable de transporte, pues teniendo conversaciones con la Autoridad Única del Transporte también para el tamaño de las guaguas, a ver si puede ser superior al que tenemos actualmente. En agosto también se firmó un convenio para la seguridad social, para que la seguridad social asumiera la gestión de la fortaleza de Ansites y junto con la ONG Irichen, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? ¿Cómo va ahora? ¿Qué ha cambiado en la gestión de ese? Se firmó un convenio con el Gobierno de Canarias, con la Dirección General de Adicciones, porque la comunidad terapéutica fue un centro puntero que da servicio a todo el territorio provincial, hasta incluso a toda la comunidad autónoma, pero era un servicio deficitario para el municipio de Santa Lucía y ya lo había advertido la señora interventora general. Cuando se prestan servicios a nivel de toda la isla o de todo el archipiélago, es el Gobierno de Canarias quien los tiene que asumir. Nosotros decidimos cambiar el modelo de gestión, no solo por la parte económica, que a Santa Lucía le estaba costando como 250.000 euros más de lo que el Gobierno de Canarias ponía, sino también la disponibilidad para sustituir al personal que estaba al frente de ese servicio. Nosotros, como administración pública, tenemos que cumplir unos parámetros y unas normas para la sustitución del personal, pero una entidad sin ánimo de lucro lo puede hacer de manera más inmediata. Irichen es, creo que, la asociación más reconocida por estas acciones que llevan a cabo de rehabilitar personas con adicciones, y entendíamos que podía estar en buenas manos. Ya está en cierta medida funcionando, estamos haciendo ahora, bueno, se hizo la cesión del espacio y están haciendo ahora, pues, los preliminares para empezar ya a desplazar personas a ese espacio, acondicionando el edificio y pues teniendo claro el sistema de funcionamiento del trabajo. Usted, contestándome a esta pregunta, usted me decía precisamente que esa comunidad terapéutica pues ha sido todo un referente. ¿Continuará haciéndolo? Estoy seguro, no me cabe la menor duda, porque cuando tuve la oportunidad de visitar Irichen hace unos cuantos meses, Irichen nos decían que ellos en sus inicios se nutrían de la gestión de la comunidad terapéutica de Santa Lucía, porque fue un referente. Pero hay veces que las normativas por las que se regulan la gestión de las administraciones públicas ralentizan o frenan ese proceso de calidad en cuanto a la prestación de servicios. Irichen no solo tiene actividades y un centro en la ciudad de Telde, sino sé que también pues lleva recursos del municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana. Y luego hay personas al frente de Irichen, que voy a mencionar a Marcial Morales, que fue un destacado político a nivel regional, insular y municipal, porque Marcial ha tenido la condición de ser presidente de Cabildo, consejero del gobierno y alcalde del municipio de Puerto Cabras, en Fuerteventura, como yo le llamo. Marcial es una persona también muy vinculada a la parte social y está ahora como un cargo sin cobrar, de colaboración con Irichen, y está impulsando todas las acciones que desde esa asociación se pueden llevar a cabo. Bueno, el plan general, y precisamente usted lo estaba comentando ahora al comienzo de la entrevista, que ayer aprobaron en el último pleno. ¿Cómo va ese plan general del municipio? ¿Qué veremos en el 2026 de avance? El plan general del municipio va según lo acordado en cuanto a desarrollar un plan general. El plan general no es un documento que se apruebe de ahora para después, es un documento de mucho trabajo, que nosotros hemos querido que sea participativo, que hemos contado con diferentes reuniones por pueblos y barrios del municipio de Santa Lucía para que la gente haga aportaciones, para que la gente manifieste sus inquietudes y vea también cuáles son las propias propuestas de
de los redactores del Plan General. Sí. Pero el Plan General también depende de otras administraciones, porque tiene que ser informado por parte del Gobierno de Canarias, del Cabildo en Canarias, de otras áreas del Cabildo, como puede ser obras públicas, el servicio hidráulico, etcétera, etcétera. Sí. Pero sí hay consenso dentro del Gobierno para sacar el Plan General adelante y cumplir esa meta y ese objetivo que nos hemos marcado del año 2027, y espero que podamos finalizarlo en ese tiempo. En cualquier caso, dependemos de otras administraciones, como digo. El Plan General es el documento más importante para el desarrollo de un pueblo, para el desarrollo de una comunidad, porque ahí tenemos que establecer las diferentes categorías de suelo, por dónde debemos crecer, qué zonas debemos de destinarlas al ocio, qué zonas debemos destinarlas al deporte, dónde tenemos que tener infraestructuras culturales, educativas, etcétera, etcétera. ¿Qué ciudad queremos? ¿Cuántas alturas? ¿Qué zonas residenciales? ¿Qué actividades tenemos que tener en primera línea de mar? ¿Cómo conservamos el interior del municipio? Es una herramienta de desarrollo. Yo, particularmente, el alcalde de Santa Lucía, no quiere competir en población con otros municipios de la isla de Gran Canaria. No estamos por... Lo tendrían difícil también por la extensión del municipio, ¿no, alcalde? También, pero tengamos en cuenta que somos el tercer municipio en población de la isla. Sí. Nos supera Las Palmas con casi 400.000 habitantes. Creo que Telde está en torno a los 105, 110 y Santa Lucía está en 83.000, porque al final el tener mucha población o el tener población lleva aparejado que tenemos que dar servicios. Y los servicios que merece la ciudadanía son servicios de calidad. Tenemos que tener infraestructura viaria, tenemos que tener centros educativos que no dependen del ayuntamiento, tenemos que tener centros de salud que dependen, al igual que los centros educativos, del Gobierno de Canarias, y hay que planificar a medio y largo plazo todo este tipo de infraestructura. Vivienda. Usted sabe que este año, bueno, llevamos años con un déficit de vivienda en todo el territorio español, pero ¿qué trabajos se están llevando a cabo en Santa Lucía para poner esa vivienda? Las competencias de vivienda, el Ayuntamiento de Santa Lucía las tiene limitadas, pero aquí los gobernantes del Gobierno de Canarias, y lo digo claro, no han hecho los deberes a la velocidad que tenían que hacer, porque ahora nos lamentamos de que tenemos una emergencia social habitacional. Hace más de 10 años que no se entregan viviendas sociales en el municipio de Santa Lucía. El Ayuntamiento de Santa Lucía tiene cedidas 3 parcelas. Una parcela en la calle Pimargal, otra parcela en la calle Rubén Darío, y la última parcela que se envió al Gobierno de Canarias en el mandato pasado, que es en la zona de Sardinas, justo al lado del centro de salud. Esas obras no han comenzado. También digo que en el mandato pasado, con una propuesta de vivienda privada de promoción pública, fuimos capaces de culminar el edificio Las Brisas en Sardinas, y los propietarios de ese edificio, con un convenio con el Gobierno de Canarias, esas viviendas las tienen durante 25 años a un precio de alquiler asequible. Se ha comenzado justo aquí, por encima del parque urbano, entre el edificio Jafema Coronas y el parque urbano, 83 viviendas de ese mismo régimen, viviendas privadas de promoción pública, que espero y deseo que a finales del próximo año estén finalizadas. Han empezado con la excavación. Esa misma empresa va a poner en el mercado 111 viviendas en régimen de adquisición libre, al igual que hay otras constructoras que lo están haciendo en otras zonas del municipio, como pueden ser Los Llanos. Pero para las familias de Santa Lucía con un poder adquisitivo mediano es complicado acceder a esas viviendas. Pero ya hay que tomar decisiones de manera consensuada y en la que debemos implicar a otras administraciones, regular el mercado. Claro. Regular el mercado, y esa regulación se tiene que hacer a nivel regional o incluso a nivel estatal. Se está disparando enormemente el precio de la construcción. Nuestros vecinos no lo pueden soportar. Nosotros estamos también en un proceso de estudio por parte de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Santa Lucía, hacer algún tipo de convenio, como han hecho otras administraciones locales, para poner a disposición suelo público y que se construyan vivienda privada de promoción pública, y luego, con el paso de los años, revierta al ayuntamiento. Al ayuntamiento. ¿Tienen previsto a lo mejor ceder alguna que otra parcela para el próximo año, o van a esperar a que se ejecuten estas? A ver, Neri, nosotros el año pasado compramos 54.000 metros de suelo, un urbanizable completo al lado del Ateneo Municipal, la calle Colón, con
varios objetivos. Primero, la construcción del tercer centro de salud del municipio, el centro de salud de Balos, aunque esa no es la zona de Balos, pero se llamaría así. La construcción de un centro integrado de formación profesional, la construcción de residencias de mayores y la construcción de vivienda pública. Hay que hacer una modificación del planeamiento para adaptarlo. Pero cuando yo vea que las grúas están excavando, están los tractores haciendo el hueco y las grúas instalándose, pues ya pondremos en el mercado, o le cederemos al gobierno de Canarias más suelo, porque a lo mejor es que el gobierno de Canarias, por determinadas circunstancias, no tiene la capacidad o el músculo administrativo y económico para poder desarrollar todo el plan de vivienda que ellos quisieran. Acaba de nombrar el Ateneo y ese terreno, es verdad que ya nos había hablado el alcalde de la compra de esos terrenos. El Ateneo Municipal. Esto ha ocupado una serie de titulares a lo largo de estas últimas semanas y creemos, ¿no?, que debería aclararlo por parte del alcalde. Se ha publicado que existe una investigación por presunta malversación vinculada a pagos y a las productividades del Ateneo que le afecta a usted y a 2 concejales más de esta corporación. ¿Qué puede explicar hoy a la ciudadanía respecto a esta cuestión, alcalde? Voy a tratar de ser breve en esta respuesta. La vida política de Santa Lucía se ha judicializado en los 2 últimos mandatos, en el 19-23 y en este. Lo que no se gana en el debate político en una sesión plenaria se lleva a los juzgados. En el año 2019, en mayo, se firmó un convenio con los trabajadores del Ateneo Municipal en el que se mejoraban sus condiciones laborales y se le incorporaba un pago de productividad, al igual que cobran los trabajadores municipales. Ese convenio laboral fue sometido a la autoridad laboral y a la delegación de gobierno. Ese convenio entró en vigor porque no se nos comunicó que ese convenio no se ajustara a derecho, no se ajustara a ley. Usted recuerda que hubo un cambio de gobierno en el año 2019 y los trabajadores de la Sociedad Municipal de Cultura y Deporte no recibieron la productividad que se les había reconocido en el convenio. Durante el mandato pasado, la presidencia de la mancomunidad, de la sociedad, los 2 primeros años la tuvo Roberto Ramírez y los 2 siguientes años las tuvo don Santiago Rodríguez, el anterior alcalde. Los representantes sindicales pidieron en varias ocasiones que se le pagara la productividad y no fue así. En el año 23, después de las elecciones, se presenta una demanda colectiva por parte de los trabajadores municipales de la sociedad para que se pagara la productividad. Se fija la celebración de un juicio que creo que era el 14 de diciembre del año 2023. Y antes de llegar al juicio llegamos a un acuerdo de la distribución de ese dinero en 4 anualidades, como venía establecido el convenio, y se le encargó a una empresa que marcara los parámetros para distribuir ese dinero en función de la responsabilidad, la categoría profesional, etcétera, etcétera. Ese acuerdo fue aprobado en Consejo de Administración y se le hizo el primer pago a los trabajadores en enero. Posteriormente se presenta una denuncia por lo penal hacia mi persona, hacia el primer teniente alcalde, don Julio Ojeda, hacia doña Ofelia Alvarado, que también es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y una cosa sorprendente, la oposición denuncia a representantes sindicales. Eso yo no lo había visto nunca en el tiempo que llevo en política. Sí, denunció a varios representantes sindicales de la sociedad. En ese momento, la interventora, que no tiene por qué informar el convenio laboral, porque la interventora solo audita las cuentas de la sociedad a final de año, emite un informe en el que ella entiende que la productividad no se ajusta a derecho. Por eso nosotros hemos retrocedido con respecto al pago de la productividad, le hemos pedido a los trabajadores que devuelvan el dinero, pero con la intención de que los trabajadores también, antes de llevar a cabo esa devolución, se puedan defender ante el juzgado de lo social de que es un derecho reconocido en un convenio laboral. Ahora estamos a la espera de que la autoridad laboral diga si tienen derecho a seguir cobrando la productividad o la tienen que devolver, y el juzgado pues depurará mis responsabilidades. Pero es una cosa muy curiosa. Sí. Si me denuncian los trabajadores municipales para que ponga en marcha el pago, yo cumplo con ese proceso
Y aquí, si por un lado te denuncian los trabajadores y no cumple, vas al juzgado. Y por otro lado te denuncia la oposición porque le paga, pues vas al juzgado igual. Es una cosa muy curiosa. Pero lo que quiero decir es que yo no tengo nada que ver con la firma de ese convenio en 2019, porque yo no tenía ninguna responsabilidad en la sociedad municipal. Pero como confío en la justicia y sé que la justicia pondrá su mano y determinará quién tenía o no razón, es cuestión de tiempo y que el tiempo determine, porque es, insisto, una denuncia política para, pues, intentar poner en evidencia la gestión del alcalde y del gobierno municipal. Precisamente por ser una denuncia política de ese partido, del Partido Popular y agrupación de vecinos aquí en Santa Lucía de Tirajana. ¿Una artimaña en toda regla, alcalde? Pero mire, una artimaña en toda regla, y le digo más. Mire, usted sabe que el dirigente de AV Partido Popular en Santa Lucía de Tirajana es concejal y es concejal en Santa Lucía y es a su vez trabajador del Ayuntamiento de San Bartolomé. Exacto, y cargo de confianza. Fue cargo de confianza en su momento. No, ahora ocupa una plaza, fue cargo de confianza en su momento. Pues ese trabajador municipal llevó al juzgado en varias ocasiones al Ayuntamiento de Santa Lucía por cómo se ocupaban las jefaturas de servicio. Y los tribunales en alguna ocasión han dicho que no se ocupaban de la manera adecuada. Y él mismo pues presentó recursos y preparó toda la documentación. Pues ese concejal ahora con esa misma fórmula se ha elegido como jefe de servicio en el Ayuntamiento de San Bartolomé. Yo la verdad que casualmente me enteré de esto en prensa porque el concejal de la oposición pues presentó una denuncia que hacía mención a que él en Santa Lucía había denunciado estas prácticas y que él se ocupaba, había entrado de esta manera. En función de dónde estés, es la norma, ¿no? La norma es una, la tienes que aplicar de la manera que estés. ¿Y qué se consigue con eso? Ralentizar la actividad de la administración pública. Porque al final, mientras que los trabajadores del ayuntamiento están observando expedientes para defendernos en los juzgados, pues dejan de hacer contratos menores, dejan de hacer el presupuesto, dejan de impulsar convenios de colaboración con entidades sociales porque están ocupados con reclamaciones de licencia. O se eternalizan también en un momento dado a la hora de sacar proyectos, ¿no? Porque ya se mira más la coma que el proyecto en sí. Los miedos, porque al final da la impresión de que todo va a terminar en el juzgado. Bueno, lo que está claro es que ha marcado un precedente. A ver si en la oposición en San Bartolomé de Tirajana interpone la misma denuncia y acaba fuera de... No es necesario, porque entiendo que creo que se presentó a la administración local de San Bartolomé, que debe actuar también de oficio y ver que el nombramiento no se ajusta de hecho. Bueno, vamos a ver más cositas, porque también este año ha estado muy marcado por los sindicatos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. UGT, SECA, el CECI, Comisiones Obreras y SICA firmaron un comunicado conjunto denunciando pues mala praxis en la mesa general y problemas en la negociación con la RPT, que bueno, que usted acaba de comentar también lo de los auxiliares que entraban en este ayuntamiento, pidiendo mediación con usted. ¿Cómo responde a esto? Hace un mes me senté con las diferentes secciones sindicales porque ellos entendían que no se estaba produciendo el proceso de negociación habitual que tiene que haber en una administración pública. Yo me senté también con la concejala y le trasladé la preocupación de las secciones sindicales y hoy participé en una mesa sindical porque pidieron la presencia del alcalde. Estuve un tiempo determinado porque tenía otras cosas en la agenda, pero les pedí a todos, tanto a los representantes sindicales como a la representación de la administración, que bajaran los niveles de tono de cómo se dirigen en la mesa y cómo se hacen las cosas. Yo entiendo que siempre tiene que existir la voluntad negociadora. Yo particularmente creo que me considero una persona muy conciliadora, con capacidad de escucha y que podemos tratar de llegar a acuerdos, pero la negociación, la propia palabra define, tenemos que ceder, tiene que ceder la parte pública y tiene que ceder también la representación sindical. Y cuando venía de camino a la entrevista, estuve hablando con la responsable de recursos humanos y me dijo que bueno, que el resto de la mesa se dio bien, pero muchas veces lo que influye no es la
la capacidad o no negociadora, sino las aptitudes que se tienen a la hora de trasladar los productos. Pero ¿y lo que se propone puede ser viable para el municipio o no hay? Ah, sí, siempre. Bueno, se hablaba del cuadrante de la policía local. Bueno, ya el cuadrante se determinó y ahora faltan flecos que cerrar con respecto a esto. También la permanencia horaria. También se llegó a un acuerdo de que estamos teniendo dificultades de comunicación en la isla. Si sales más tarde de las 2:30 de las oficinas, pues un colapso tremendo para llegar a la ciudad, a las viviendas de donde vienen muchos trabajadores del Ayuntamiento de Santa Lucía. Pues también se llegó a un acuerdo con respecto a eso. También se hizo una propuesta de la oferta pública de empleo, de la OPE, para el año 25. Ahí sí que las posturas estaban más distantes, pero ya hablé también con la compañera de Recursos Humanos para tratar de llegar a una propuesta que acercara a las dos partes. Pero yo creo que forma parte de la responsabilidad tanto de la mesa como de la propia administración. Siempre no me gusta hablar de situaciones de conflicto, pero sí siempre se tienen que dar negociaciones de diferentes criterios interpretativos. Bueno, alcalde, vamos a ver, precisamente en el pleno de ayer, y lo hemos nombrado en varias ocasiones a lo largo de esta entrevista, también se llegó por parte del grupo socialista pues el retirarle la portavocía a don Julio Ojeda, su primer teniente de alcalde en este municipio, y bueno, que pertenece también al grupo socialista de Santa Lucía de Tirajana. ¿Cómo ha visto usted la retirada de la portavocía de Julio Ojeda? ¿Cómo lo están viviendo ahora mismo en el grupo de gobierno? Esa es una decisión que adopta la mayoría del grupo socialista, al igual que nosotros también a mitad de este año tomamos la decisión de cambiar la portavocía del grupo Nueva Canaria Frente Amplio. Las responsabilidades de don Julio Ojeda en el Ayuntamiento de Santa Lucía siguen siendo las mismas. Sigue siendo el primer teniente alcalde y sigue siendo el concejal de deportes y juventud como tenía hasta ahora. Es una decisión del grupo socialista que yo tengo que respetar porque yo estoy en un acuerdo de gobierno con 3 fuerzas políticas en el municipio de Santa Lucía. Don Julio me lo trasladó y pues en cuestión de las responsabilidades de gobierno y el trabajo municipal, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Al final, el portavoz del grupo pues tiene que estar pues el lunes antes de la celebración del pleno para determinar junto con el alcalde y el resto de cabezas de los grupos políticos cuáles son los documentos y los asuntos que se van a llevar a la sesión plenaria, y también tienen pues esa responsabilidad en el pleno cuando habla el grupo socialista, pero es una decisión interna del Partido Socialista que respeto. Yo sigo en Santa Lucía con un gobierno de izquierda, el mismo compromiso que adquirí después de haberme ido de Nueva Canarias, que mi intención era mantener el gobierno municipal con las mismas personas y con las mismas responsabilidades en ahí. Y si hay más cambios dentro del Partido Socialista, alcalde, peligra a lo mejor la primera tenencia de alcaldía, que ya eso es una cuestión suya directa. No, hay un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Las tenencias de alcaldía están distribuidas en este acuerdo de gobierno. Yo respetaré, pero Neri, lo que ha existido en este mandato, quizás a diferencia de los anteriores, por lo menos lo vivido por mi parte, es que ha habido mucha capacidad de diálogo. Son tiempos distintos y nos tenemos que adaptar, aunque hayamos a lo mejor trabajado siempre de una manera, con el paso de los tiempos nos tenemos que adaptar a la realidad, al día a día y cambiar la manera de hacer las cosas. En el siglo XXI no podemos gobernar de la manera que gobernábamos en el siglo XX. Tenemos que cambiarnos y adaptarnos. Y si una cosa he tenido en este mandato es una tremenda capacidad de diálogo, que creo que también es una cosa que va intrínseca a mí, pero pactar acuerdos, capacidad de escucha, conciliar determinadas situaciones y sobre todo, pues, luego a la hora de llevar asuntos a pleno, porque la voz del grupo de gobierno sea una sola, porque se ha debatido internamente la decisión más adecuada
para la ciudadanía. En los mentideros políticos, sabe usted que vuelve a sobrevolar sobre Santa Lucía de Tirajana por esta crisis del Partido Socialista, que como usted ha explicado, en todo caso, una cosa interna del Partido Socialista que no está afectando al grupo de gobierno ni a la acción de gobierno, pero vuelve el rum de esa posible moción de censura. Bueno, yo creo que ese rum está en la calle desde que Francisco García tomó la decisión de irse de Nueva Canarias Frente Amplio, como me presenté a las elecciones, y incorporarme al equipo de Primero Canarias municipalista. Lo que pasa es que no lo han conseguido porque es complicado que los números den. No, yo creo que también influyen, porque hay veces que quien la propone a lo mejor luego... los socios que debería tener pues no quieren pactar con esa persona, pero bueno, mira, yo creo que ya la ciudadanía está cansada de este debate de que si va a haber una censura en Santa Lucía, de que si no va a haber otra censura. Al alcalde no lo están distrayendo, porque el alcalde lo que tiene que hacer es lo que ha hecho desde el primer momento, seguir coordinando el equipo de concejales, seguir teniendo la representación ante otras administraciones, resolver los asuntos del municipio de Santa Lucía, tratar de mejorar la calidad de vida de Santa Lucía, y en eso es en lo que más tiempo le dedicaré y en lo que me tengo que fijar. Que se puedan dar, pues que se den, pero ¿sabes quién paga quién paga cuando hay una moción de censura? Los ciudadanos, los vecinos, porque el ayuntamiento durante unos meses se paraliza, se ralentiza. Y al final, yo tengo la misma ideología política que el año pasado. Yo lo que no podía ser para el año pasado, para algunos muy bueno, y ahora ser malo malísimo, porque tomé una decisión dentro de mi organización política. Yo sigo siendo el mismo, sigo pensando lo mismo y sigo trabajando de la misma manera, tal y como lo hice el día 13 de octubre del 2021, cuando tomé posesión de alcalde de Santa Lucía y lo renové en el 2023. Entonces, ¿puede garantizar esa estabilidad en el municipio hasta las próximas elecciones del 2027? Que creo que quien ha garantizado la estabilidad en Santa Lucía es el propio alcalde, en primer lugar, porque es su compromiso, y el resto de fuerzas políticas que estábamos aquí desde el principio, porque también han dicho que quieren seguir con este compromiso de antes. Lo que pasa es que hay siempre agentes que quieren dinamitar y generar esa confrontación y ese rum y tal, y que estoy seguro que también se hayan alguien en la cabeza de alguien se estén dando un montón de ecuaciones y posibilidades distintas, porque usted sabe de Márigo. Usted sabe, doña Neri, que hay veces que en un matrimonio que son dos no se ponen de acuerdo. Exacto. Y que a lo mejor uno está comprando más aceite de la que necesita y el otro se cabrea porque no hace falta tanto aceite en el hogar. Exacto. Vamos a ver, alcalde, acaba de nombrar también distintas instituciones y las relaciones. Ha habido una polémica recientemente por los presupuestos del Cabildo de Gran Canaria respecto al reparto de los fondos que les corresponde a los distintos ayuntamientos. Hemos visto... Curioso reparto. Exacto. Hemos visto que municipios en el que siempre entraban en esos repartos y de una manera económica muy buena, incluido el suyo, Santa Lucía de Tirajana, este año, ¿qué ha pasado? ¿Qué opinión le merece? Pero yo no me quejo por lo poco que le tocó a Santa Lucía, así, ¿no? Yo le escribí al presidente del Cabildo y le comenté que estaba en desacuerdo cómo se había tomado la decisión de la inversión en Santa Lucía. Usted sabe, Neri, que yo llevo aquí unos cuantos años. Cierto. He sido concejal de Obras Públicas durante 20. Sí. Y hasta ahora, los diferentes consejeros de cooperación institucional y de otras consejerías del Cabildo, no solo cooperación, se ponían en contacto con el gobierno, con el alcalde o con el concejal responsable de obras públicas para que decidieran qué tipo de actuaciones se debían incluir en esos planes de inversión. En este caso estamos hablando del FEDECAN, que financia el 100% del Cabildo. En este caso el alcalde se enteró por los medios de comunicación de las partidas presupuestarias que le iban a asignar a Santa Lucía de Tirajana. Yo espero que en algún momento me den una explicación de dónde se decidió y cómo se decidió, porque entiendo que la inversión en Santa Lucía la deben decidir el gobierno de Santa Lucía, independientemente de que ese dinero venga del Cabildo o del gobierno, porque al final
se trata del diálogo interadministrativo. Claro. Y tú tienes que saber cuáles son mis necesidades económicas y cuál es mi previsión de inversión, porque a lo mejor la obra que tú me has puesto en ese plan, para mí, o no es una prioridad, o ya yo tengo la financiación. Y eso no se ha hecho esta vez. Alguien tendrá que dar la explicación. Ahora, luego sí también me sorprende que Agüime, Ingenio y Galdar no tengan financiación dentro del FEDECAN. No me sorprende que no lo tenga San Mateo ni Mogán, porque sabe usted que San Mateo y Mogán pues decidieron negociar directamente con el gobierno de Canarias, pero me sorprenden las demás. Pero insisto, yo escribí directamente a Presidencia del Cabildo. ¿Le han contestado? Sí, me agradeció muchísimo el presidente del Cabildo que le hiciese llegar la información así, de manera directa. Y yo solo lo que deseo que no se vuelva a repetir, porque si no voy a pensar que es un reparto político, no es un reparto real, voy a pensarlo. No, tiene usted muy buenos sentimientos de cara a estas Navidades del 2025, alcalde, pero de verdad no lo ha pensado ya, o sea, no... Ahí lo dejo. Ahí lo deja. Vale, de acuerdo, pues no voy a ser yo la que insista. Estábamos hablando, ¿algún cambio de gobierno para el próximo año? Nada, ¿no? No tienen previsto absolutamente... Bueno, continuar con el plan de trabajo que se aprobó un mes después de la toma de posesión. esto le quería enlazarlo. Estos repartos de estar por primera vez de la FEDECAN, que no entra el municipio de Santa Lucía, y como usted bien No, que apunta, sí entró, pero no de manera distinta. Exacto. Igual que Agüimes, igual que Ingenio o Galdar, que también lo acaba de nombrar. ¿Tiene que ver por ese paso político a Primero Velar? ¿Y usted lo duda? Alcalde, la entrevista la estoy haciendo yo. Evidentemente. Sí. Evidentemente. Sí, ¿no? Lo digo que es así. Y bueno, cuénteme. No me parece correcto. Claro. No me parece correcto porque, insisto, nosotros estamos aquí defendiendo a la ciudadanía, a los intereses de los vecinos y vecinas de Santa Lucía de Tirajana, en este caso. Y Ingenio, no le voy a poner otro municipio, le voy a poner Ingenio por el cariño que le tengo a la alcaldesa, que encima creo que lo está haciendo muy bien. Ingenio no se merece que porque la alcaldesa ya no esté dentro de una coalición electoral, de que los vecinos no puedan tener una calle asfaltada o una red de saneamiento o un parque infantil, porque son vecinos de Gran Canaria igual, y Gran Canaria, el Cabildo tiene que atender las necesidades de Gran Canaria. Pero yo espero también, y estoy seguro que lo hará, confío mucho en don Antonio Morales, que habrá tomado nota para una próxima ocasión. Municipalistas Primero Canarias, ¿qué este año cómo ha sido para usted, independientemente de ese divorcio que me hablaba al principio, pero una vez que se han sentado las madres, ¿cómo lo lleva? Pero a la misma vez estoy muy ilusionado, porque estamos con una forma de trabajar distinta, pero sobre todo estoy ilusionado porque veo ilusión en la calle. Precisamente estos días, me parece el martes, salía de casa y una señora me dijo, ¿usted es el alcalde? Le dije, sí, soy el alcalde, yo soy Francisco García. Dice, quería saber cómo se llama el nuevo partido político en el que usted está. Y quería felicitarlo por el cambio que ha hecho, porque me gusta la manera que están comunicando, la manera que quieren hacer las cosas. Y me gusta también los líderes que tiene ese partido político. Ya está bien y ya era necesario de darle un cambio a la política. Pero es que a lo mejor no solo tenemos que hablar de un partido determinado. Yo he tenido conversaciones, y no voy con políticos fuera del municipio de Santa Lucía. Vale, lo voy a decir con políticos fuera del municipio de Santa Lucía, de otras opciones políticas de izquierdas también, que me han dicho, ojalá en mi partido político suceda una revolución como sucedió en el de ustedes. Lo voy a dejar ahí, alcalde, porque me gustaría saber qué quiere lograr en el 2026 ya el alcalde. Mira, yo tengo para 2026 un deseo. Que siempre mi deseo lo convierto en que tengamos salud para afrontar lo que nos viene por delante, porque necesitamos salud para los retos. Pero deseo que los objetivos y los anhelos de las familias de Santa Lucía, de los jóvenes, de los abuelos,
de las madres y de los padres se cumplan. Creo que estamos en el sitio adecuado, en el territorio propicio, y además creo que lo podemos conseguir porque para avanzar en este pueblo no solo es el ayuntamiento uno de los motores, es todo el entramado social, económico, comercial, cultural, que al final han hecho que Santa Lucía sea grande, y con la unidad, el consenso y esa capacidad de llegar a acuerdos lo vamos a conseguir. Santa Lucía en este momento es un referente en el archipiélago canario. ¿Cierto? Santa Lucía hace apenas 4 o 5 décadas era un territorio agreste en la que teníamos malas infraestructuras y necesidades precarias de todo tipo. Y hoy, por suerte, eso lo hemos podido superar, pero lo hemos superado porque son muchos los que se han fijado en este territorio en todos los aspectos y son muchos los que hemos apostado por este territorio. Su mensaje navideño, alcalde, ya despidiendo, porque muchísimas gracias también por habernos atendido, pero dígame, ¿cuál es su mensaje? ¿Qué mejor regalo que hemos tenido para esta Navidad que la agüita que ha regado nuestros campos? El maravilloso paisaje que tenemos en la totalidad de la isla de Gran Canaria. Para mí, personalmente, suspender los actos del Día de Santa Lucía fue una decisión muy dura, pero a la misma vez agradezco la cantidad de agua que cayó en este territorio de la manera que cayó. Creo que va a ser ya un buen comienzo del año 2026. Y mis mejores deseos de paz, de amor y de solidaridad para todos. Quiero que los diferentes colectivos de todo tipo que hay en Santa Lucía sigan trabajando de manera coordinada y de manera altruista por la ciudadanía de Santa Lucía. Pero también quiero que en estas fechas a los más pequeños de nuestra ciudad no nos falte de nada. Que tengamos también en cuenta a nuestros mayores y que compartamos todo en estos momentos. Alcalde, don Francisco García, Santa Lucía de Tirajana, desde estos micrófonos, también públicamente, desde esta casa, pues nuestros mayores deseos de paz y felicidad y salud, alcalde, para el próximo año, a usted personalmente y a todos los que le rodean, y como no, también a todos sus vecinos y vecinas de este fantástico municipio de Santa Lucía de Tirajana. Y alcalde, como siempre, lo despido porque el año que viene cambiamos de año, continuamos. El año que viene, como siempre, quiero seguir hablando con usted, así que continúen trabajando y si le parece bien lo continuamos contando también aquí en Radio Faro. Sobre todo, continúen ustedes informando de la manera que lo hacen. Muchísimas gracias. Clara